tal, chicos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Qué gusto de saludarlos. Vamos a dar inicio ya al desarrollo de nuestra siguiente semana. Vamos con nuestro siguiente tema, donde vamos a tener en cuenta, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Vamos a tener en cuenta a continuación uno de los temas también bastante interesantes, sobre todo también por las propuestas a nivel teórico, particularmente nos referimos a la propuesta de Sigmund Freud, en donde vamos a tener en cuenta las características de la personalidad. ¿Por qué somos como somos? ¿Qué nos determina? ¿Qué nos define? ¿Y por qué somos diferentes? Entonces, muchas de estas preguntas son las que se han tejido también a lo largo de la historia, en el campo también de la psicología. Y para poder darle respuesta entonces a esto, bueno, vamos a encontrar diversos aportes, ¿no? Como los que vamos a ver a continuación. Hablar acerca de la personalidad, hablar acerca de la personalidad, viene a ser lo que Morris afirma como nuestro sello psicológico. Y esto se refiere a un conjunto de rasgos que nos singularizan. Por lo tanto, es lo que nos hace diferente de los demás. Entonces, la personalidad se compone a partir de diversos rasgos que nosotros vamos a ir presentando, tanto a nivel cognitivo, a nivel afectivo, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestro comportamiento, si somos dinámicos, somos activos, poco dinámicos. Entonces, todo eso caracteriza la personalidad. El término personalidad proviene del término persona o prosopón, que significa en griego máscara teatral. Y es que se asume que en la antigua Grecia, cuando se desarrollaba el teatro, los actores lo que hacían era utilizar máscaras para representar a sus papeles. Em, y los protagonistas entonces de sus historias cobraban vida con ciertos rasgos o características a través de la máscara. Entonces, de esta manera es como se llega pues a asumir, a presentar que la personalidad pues viene a ser eso al final, ¿no? Entonces, la personalidad, metafóricamente hablando, estaría constituida por las máscaras que exhibimos en las diferentes facetas de nuestra vida. Se refiere entonces a que nosotros llegamos a mostrarnos de manera distinta en diversos momentos. Nosotros tenemos una forma de ser de forma auténtica, quienes somos, el contacto que nosotros llegamos a presentar con nosotros mismos, lo que queremos ser, lo que queremos ser, se refiere a una perspectiva futuro, cómo queremos vernos frente a los demás, también lo que aparentamos ser, y lo que los demás ven o quieren ver incluso también de nosotros. Y es que diversas facetas de nuestra vida nos caracterizan. Somos de alguna manera organizados, muy sistemáticos, muy ordenados, quizás más en nuestro ámbito laboral, en nuestro ámbito académico. Pero en otras cosas somos un poco más distraídos, ¿no? Supongamos. Tal vez ustedes lo han visto en una forma más inmediata, tal vez en casa. Supongamos, papá es muy organizado. Papá es muy organizado en su trabajo, tiene un cronograma, cumple con las funciones, labores, está supervisando, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en casa es olvidadizo. Olvidadizo como el haber tenido que botar la basura en la noche, cosas así, ¿no? O olvidarse de pagar, tal vez, no sé, supongamos, pues, ¿no? El teléfono o el cable o el colegio de los chicos. Y al final, pues, en su trabajo es muy, muy bien desempeñado. Se desempeña bastante bien. Es muy organizado, muy programado, pero en casa se olvida hasta en el aniversario de matrimonio que tiene con mamá. Entonces, pero en otros campos es muy organizado, ¿no? En el ámbito laboral, pero en el ámbito personal probablemente pues también puede llegar a ser bastante olvidadizo y tiene sus competencias en otros lados también. Entonces, de tal manera que eso es nuestra personalidad. Somos entonces de manera distinta, nos manejamos de manera diferente y tenemos varias facetas de nuestra vida. Entonces, cómo nosotros somos es justamente la manera como manifestamos nuestro yo. Eso viene a ser. Para la psicología, la personalidad se entiende entonces como un constructo referido al conjunto de comportamientos que diferencian a unas personas de otras, mostrando así la manera característica de cómo cada uno piensa, cómo uno siente y cómo actúa, ¿no? De manera estable y sobre todo también pues de manera coherente. ¿Cómo nosotros llegamos a ser la mayoría de veces, cómo nos manifestamos frente a ciertos acontecimientos de la vida? Ya eso caracteriza nuestra personalidad.
¿Mm? De eso se trata entonces, ¿no? Entonces, la característica de cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos, cómo nos enfocamos a solucionar situaciones, ¿no? Pero sobre todo también, pues, de manera estable y de manera coherente. Entonces, esa es la personalidad y en la cual nos vamos a dirigir, ¿no? Y enfocar de una manera bastante adecuada. Pero, ¿qué es lo que predispone cómo somos? ¿Y qué nos hace diferentes, no? Si estamos hablando de la personalidad, que son los rasgos que nos definen, nos singularizan, pero aún así, ¿por qué somos distintos? Entonces, si yo me comparo con mi hermano es más impulsivo que yo, pero ¿por qué, no? ¿Por qué yo soy más tranquilo, más ecuánime, asustadizo? En cambio, mi hermano, pues él es arrebatado, enfrenta la situación. ¿Y por qué somos así? Y si provenimos de los mismos padres, nos criamos bajo el mismo techo, pero ¿por qué somos distintos? Entonces, parte de poder dar una explicación acerca de esto, encontramos a los factores de la personalidad. Entonces los factores es aquello que nos va a llegar a predisponer de alguna manera a un comportamiento determinado. Una de las explicaciones del por qué somos diferentes se da, por ejemplo, a través del llamado factor biológico o factor herencia. En este caso, nos damos cuenta que podemos llegar a ser diferentes por las condiciones a nivel genotípicas y fenotípicas, efectivamente, pero hay un elemento muy característico que define al individuo también. ¿Cuál viene a ser? El temperamento. Y eso es lo hereditario. Entonces, explicando el comportamiento del por qué mi hermano es más impulsivo que yo, una de las explicaciones sería de que probablemente aparece una tendencia hereditaria por parte del sistema límbico. Y es que de nuestros dos padres, a lo mejor papá, él es el impulsivo, el irritable, el que rápidamente reacciona. Entonces, él es más irascible. Sí, ese sistema límbico del padre que predispone a un comportamiento más irascible, que se da por la amígdala cerebral, una de la descendencia puede llegar a heredarlo, de tal manera que lo predispone a un comportamiento mucho más impulsivo o violento, quizás en algún momento. Y esto es a lo que se le llama temperamento. Entonces influye en la configuración de la personalidad a través del temperamento. Y eso tiene que ver entonces con el plano hereditario. Bien, de esa manera, ¿no? Entonces el sistema límbico nos predispone, entonces incluso también en los estados de ánimo, la forma de comportamiento que tenemos a nivel emocional, todo eso también entra a tallar, ¿no? Tal vez ustedes han visto en algún momento, en algún escenario, en su familia, en la de otros, que a lo mejor el hijo no se parece tanto ni a papá ni a mamá en su comportamiento tan dinámico, pero sí al abuelo. Y el chiquitito que tiene 5 años y está celebrando su cumpleaños, papá, él es más callado, es observador. Mamá también es bastante parca al momento de hablar, pero el pequeño no se parece a ninguno de los dos, porque el pequeñito apenas escucha música, él comienza a bailar, a moverse, ¿no? El chiquitito, entonces se comienza a mostrarse así, bastante dinámico. Y suelen decir, pues, no, oye, ¿cómo le ha sacado al abuelo, no? Jaranero como el abuelo. Y es que el abuelo ve bastante pilas, ¿no? Entonces, bastante dinámico, ¿no? Él más bien, al contrario, sale a bailar con su nieto, ¿no? Entonces dicen, "Uy, igualito al abuelo, ¿no? A pesar que ya tiene sus 90 años, pero el abuelo hace lo que puede, sí, se mueve, aunque sea un dedo, un tobillo, pero algo mueve. Entonces, el abuelito está ahí, no se maneja. Entonces, pero él es bien dinámico, el abuelo, ¿no? A su edad. Entonces el nieto es así, tiende a participar incluso también de estos momentos, de estas actividades. Entonces, la forma en la cual nosotros somos muy activos o somos pocos activos, eso es el temperamento. Y esto tiende a mantenerse. Así, por ejemplo, existe entonces una predisposición hereditaria hacia los niveles de actividad, inactividad, excitación, inhibición emocional. Entonces es la persona que tiende a activarse, pues, de esta manera, ¿no? Entonces, introversión, extroversión también entra a tallar. Características conductuales, que identifica también el tipo de temperamento, ¿no? Entonces, la persona que tienen a ser activas, dinámicas, es parte de su temperamento. Pero también tenemos que la herencia nos brinda otro tipo de conocimiento, así como predisposición hereditaria también existe para las tendencias o la ansiedad y la depresión. Entonces también se sabe que hay una predisposición hereditaria para ello. De tal manera que en este caso, pues si mamá llega a ser ansiosa o depresiva, ella tomaba antidepresivos en su adolescencia,
Bueno, pues ahora una de su descendencia es probable que también el hijo, la hija adolescente, llega a desarrollar también cuadros depresivos. ¿Es probable? Sí. Tal vez aquí el desencadenante viene a ser tal o cual evento, pero llega a mostrar entonces este comportamiento basado en esto, ¿no? Entonces, a eso es justamente a lo que se estaría llegando también pues a referir, ¿no? Entonces, así que entonces como una predisposición hereditaria para la ansiedad y para la depresión. ¿Ya? Entonces hay una predisposición biológica también para ello. Ello entonces se reafirmará y se modificará hasta ciertos límites en función a la influencia posterior de la socialización y la educación. ¿Qué significa? Que una persona que llega a ser irritable, irascible, no deja de serlo, sino que aprende a controlarlo. Esta persona entonces ha aprendido a darse cuenta, a reconocer que tiene un momento, una manifestación de ira. Claro. Entonces, cuando esta persona comienza a sentir que el rostro se le torna caliente, quiere comenzar a hablar y decir cosas que pueden destruir al otro, ya en ese momento la persona lo reconoce. El primer paso, reconocimiento. Y aparte que lo reconoce, ahora lo que hace esta persona es llegar eh, a utilizar estrategias para controlar su ira. Claro, ¿no? Entonces en ese momento la persona dice, ¿sabe qué? Hablamos en otro momento, frena la situación. Sabe que si sigue hablando acerca de lo mismo y sigue estando en ese mismo ambiente, esta persona se va a seguir estimulando hasta poder llegar a explotar. Entonces su recurso, ¿cuál es? Vamos a conversar hoy en la noche, pero ahorita no quiero hablar del tema. Esta persona simplemente sale de casa, se va, luego de 3 horas regresa, ya más calmado, más tranquilo, y habla acerca del asunto. Entonces, de tal manera que esta persona llega a manejar y a controlar sus estados emocionales, pues de esa manera, ¿no? Esa es la forma como se llega a plantear, a planificar. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que lo va a llegar a caracterizar, ¿no? Cuando hablamos acerca del plano biológico y cuando nos referimos, por tanto, así, de la herencia. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Entonces, un detalle importante, entonces, es la parte biológica. Sí, la parte biológica es muy importante y que se puede controlar a través de la educación, a través del carácter, que es lo que veremos luego. El segundo factor que predispone nuestra personalidad es nuestro factor entorno. Y cuando hablamos acerca del entorno, se refiere a lo que compartimos con otras personas. Son las formas sociales, valores, que transmite la familia, la educación y las relaciones interpersonales o institucionales. Y de esa manera, pues influye también el proceso de socialización. Se refiere, por ejemplo, a los estilos de crianza, que eso es algo que comentábamos en el tema de estilo de crianza, ¿no? De bases sociales de la conducta. Entonces, en un estilo de crianza que llega a ser autoritario, los hijos tienden a desarrollar cuadros de inseguridad, inestabilidad emocional. Ajá. Y eso es producto del estilo de crianza, claro. Cuando los padres se han centrado más en un plano crítico, no han llegado a valorar los aportes de los hijos tienden a ser críticos luego con ellos mismos. No, es que esto no debe de ser así. No, no me salió como yo esperaba. No, es que tiene que ser mejor. Entonces la persona se vuelve perfeccionista, pero no es tan mal el que uno pueda perfeccionar su producción. Lo malo viene cuando la persona llega a desvalorar aquello que realiza. Ahí viene lo malo. Si la persona dice entonces, no, este mapa conceptual no sirve, me faltó colocar más datos, no me alcanzó el espacio, he perdido tiempo, y destruye su mapa conceptual. Entonces, ahí sí estamos hablando de un problema. Entonces, no está mal que quiera mejorar, que pueda llegar a perfeccionar su cuadro. No, no está mal eso. No, no para nada, no está mal. Entonces, lo malo viene cuando la persona no llega a darle valor a aquello que está realizando, cuando la persona se sentencia a sí misma. Entonces, se convierte él mismo en su propio verdugo. Así es. Ahí viene lo malo. Ahí sí estamos hablando de lo malo. Ay, entonces, ¿y eso por qué? Por el estilo de crianza que se puede llegar a haber tenido. Sí, el estilo de crianza también moldea esa parte del comportamiento disfuncional que se puede llegar a tener pues en algún momento, ¿no? Efectivamente, ¿ya? Entonces, el estilo de crianza autoritario, que como sabemos es el mejor estilo de crianza, puede favorecer más bien a que la persona tenga un mejor control acerca de sí mismo y el comportamiento que puede llegar a desarrollar, ¿no? Además de la educación, obviamente. Pero van a haber otros factores que también van a propiciar el comportamiento. Y en este caso, ¿a quién nos referimos? Nos referimos ahora hacia la autodeterminación situacional. ¿Qué significa esto? La autodeterminación situacional se refiere a ciertos eventos que nosotros no esperamos que ocurran,
no están programados en nuestra vida, pero sin embargo acontecen, como por ejemplo, supongamos en el caso de una violación sexual, no era de esperarse que eso llegara a ocurrir, efectivamente. Entonces, eso se convierte en un comportamiento disfuncional. Claro, efectivamente, ¿no? Ese viene a ser el detalle. Cuando hablamos de esta manera de un comportamiento am, a nivel adaptativo, entonces las personas van a llegar a presentar también ciertas condiciones como el medio externo. Entonces alguien que pasó por el bullying. Eso no es algo programado, no todos pasan por este evento, situación o circunstancia. Sin embargo, le tocó vivir eso al hermano menor. El hermano mayor no pasó por bullying, no le llegó a pasar eso en el colegio, pero ahora el hermano menor sí le tocó vivir ese acontecimiento, ese episodio, ese trago amargo. Entonces, en este caso, ese es un factor situacional, lo cual, por lo tanto, hace que esta persona eh, llegue a restarle valor, obviamente, ¿no? A las relaciones interpersonales. Claro, ¿no? Y es que eso se daría, pues, producto de lo que le tocó vivir en algún momento. Claro, ¿no? Lo que le tocó vivir entonces en algún momento, ¿no? Entonces, esto viene a presentarse también como parte de lo que bueno, define como parte de rasgos de nuestra personalidad, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Entonces son eventos que nosotros presentamos, claro, ¿no? El fallecimiento de un ser querido, por ejemplo, también. Si hablamos acerca del fallecimiento de un ser querido, eso nos puede volver, a algunas personas las puede volver vulnerables. El miedo ante la muerte, por ejemplo, ¿no? Sobre el hecho de ver a mi abuelo fallecer, es algo que yo no me esperaba. Una persona que con salud y etcétera. Entonces, nadie sospechaba que eso le podía llegar a pasar al abuelo. Entonces, quien vivió estos momentos de angustia por una cuestión de salud, bueno, pues eso también, ¿no? Llega a influenciar de alguna manera en el comportamiento que se presenta, pues sí, eso también va a llegar a pasar, ¿no? Entonces hay personas que tienen miedo cuando estamos hablando acerca de la condición de salud, tienen miedo de que alguien en casa pueda llegar a enfermarse, que algo le pueda llegar a pasar a papá, a mamá, entonces son muy susceptibles, ¿no? Más aún producto de esta condición de la pandemia. Producto de la pandemia, ¿no? Y muchas personas que han llegado a desarrollar ciertos miedos, ¿no? Como el síndrome de la cueva, donde la persona tiende a presentar miedo a salir de casa. Y eso justamente a partir de ciertos acontecimientos dados, como en este caso, pues, el que la muerte está a la vuelta de la esquina, cuando en tiempo de COVID no había vacuna aún. Entonces, es aquí donde las personas pueden llegar a presentar, digamos, estos miedos. Sí, efectivamente se va a llegar a presentar, ¿no? Entonces, por eso son eventos circunstanciales, ¿no? Donde participa la construcción también de un autoconcepto. ¿Sí? Entonces, estos eventos que nadie espera que ocurran, a las finales también influyen en el desarrollo de nuestra personalidad. Es aquí donde luego también vemos, pues, las características ahora de nuestra componentes que definen también nuestra personalidad. Y en este caso, hablar acerca de los componentes es referirnos al temperamento, que viene a ser el componente biológico, y es de naturaleza innata. Es la base biológica de la personalidad, la predisposición heredada a mostrar también ciertos patrones de conducta, como por ejemplo emotividad, inactividad también, ¿no? Energía o falta de energía. Y lo podemos ver a lo mejor también esto en casa, ¿no? Podemos a lo mejor observar que la hermana mayor, la hermanita, la hermana mayor, ella es bastante dinámica, muy sociable, muy pilas, esta pequeñita es, pues, despierta mucha energía ella, ¿no? Y cuando llega a lo mejor mamá con alguna de sus amigas del trabajo a casa, esta chiquita comienza a hablar, ¿no? Y habla bastante, hasta por los codos a la pequeñita, ¿no? Y es de la que dice, ¿y tú cómo te llamas? ¿Y tienes hijos? ¿Y trabajan? ¿Son chiquitos? ¿Son grandes? Y comienza a preguntar, ¿no? Entonces a lo mejor alguno recordará, pues, haber visto a una pequeñita que sea así.
Y mamá es la que dice, ¿no? ¿Qué te cuenta, mija? Uy, tu hija habla bastante, ¿no? Sí, uy, sí, ella tiene tema de conversación a cada momento. Y si no tiene tema de conversación, hasta lo inventa. Sí, ella me ha sacado a mí, uy, bastante conversadora, ¿no? Y que esto y que aquello. Entonces, esa característica también se presenta, ¿no? Y el hermano menor, es curioso que el hermano menor, mami, el hermano menor no es así. El hermano menor es callado, el hermano menor es tímido, el hermano menor pues aparece más bien medio fantasmal, el pequeño. Y la amiga es la que dice, oye, parece como, a veces me siento medio observada. Ah, debe ser mi hijito. ¿Qué en sí? Tu hijo no debe salir. Ah, no, no, no. Le gusta a veces estar por ahí, ¿no? Sentí que alguien me observaba y estaba por la cortina. Sí, a veces es su lugar favorito. Sí, se esconde por la cortina. A veces se va debajo de la cama, se esconde debajo de la mesa, ¿no? Sí, ajá, le gusta esconderse. No es como Vija, que ella es muy sociable, ¿no? Su hermano más bien es callado, es diferente. Entonces el pequeñito parece por ahí, ¿no? Un espectro, pero él no es sociable, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Ese es el temperamento, pues. Eso es el temperamento. Ah, entonces ambos son diferentes también por ese lado, ¿no? El temperamento entonces, pero además no es ni bueno ni malo. No es que sea mejor ser extrovertido, no es malo ser introvertido, no, es simplemente como somos. Y se dibuja de esta manera, pues, características que nos hacen diferentes, pero no es ni bueno ni malo. Entonces, efectivamente, no es simplemente cómo somos, cómo somos. El temperamento entonces va a estar representado a través de las características innatas, pero el carácter es lo que nosotros llegamos a construir a partir de las relaciones sociales. Ese es el carácter. El carácter que viene a ser ahora lo aprendido. El carácter refleja el resultado de la influencia de la socialización, de la educación y de la situación también en la persona. Ese es el carácter. El carácter se aprende, el carácter se llega a desarrollar con la influencia del medio social. Como por ejemplo, al momento en el cual una pequeña llega a aprender a ser organizada para hacer sus labores escolares. Eso es aprendido. Ella llega a ser solidaria. Eso es aprendido. Aprende a decir la verdad. Eso es aprendido. Ese es su carácter. Entonces implican aspectos por eso aprendidos, ¿no? Como los hábitos, los valores morales, que justamente lo que estábamos señalando en este caso. Según Alport, el carácter además tiene un sentido ético, claro, porque se enfoca hacia desarrollar lo correcto, se enfoca hacia poder actuar y desarrollar en sí lo correcto. Claro, ¿no? Y ese viene a ser un detalle, obviamente también, ¿no? Bastante o altamente significativo, ¿ya? Componente entonces de la personalidad. Eso viene a ser entonces como componente de la personalidad, ¿ya? Carácter. Uy. Ah, ya, entonces, pero todos tenemos los dos, sí, temperamento y carácter. Y el carácter es lo que nos hace controlar el temperamento. Claro, por eso es que está regido por lo que nosotros aprendemos del entorno, ¿no? Sí, el carácter está más bien enfocado hacia lo que aprendemos del medio también o del entorno. Eh, Ahora, en base a las teorías de la personalidad, el por qué somos como somos, una de las teorías más significativas va a llegar a ser la propuesta de personajes como Sigmund Freud, que es justo el personaje que estamos viendo en pantalla. Sigmund Freud llegó a ser un psiquiatra y neurólogo vienés, el cual se centró hacia llegar a comprender la personalidad. Y en este sentido, en este caso, es en donde Sigmund Freud busca explicaciones y lo encuentra, pero en la parte más profunda de lo que él llama la parte más profunda de la mente. Y esto corresponde hacia el inconsciente. Entonces, de esta manera, Freud le da un valor muy significativo a las actividades que nosotros realizamos. Freud llegó a considerar un valor muy significativo por la parte más profunda de la mente. Él creía en sus estudios que realiza a nivel clínico, recuerden que fue psiquiatra, él estudiaba la neurosis y consideraba que el origen de la neurosis estaba reflejando conflictos que se daban en la parte más profunda de la mente del sujeto. Y esto, por tanto, caracteriza el inconsciente.
Entonces, el desarrollo de la personalidad estaba moldeada por lo que él llamaba fuerzas inconscientes de naturaleza sexual. Para Freud, lo sexual estaba íntimamente referido a lo placentero en general. A lo placentero en general. Entonces, si hablamos acerca de lo placentero en general, nos estamos refiriendo sobre todo hacia el placer oral, por ejemplo, cuando el pequeño el lactante siente placer al momento de llegar a sentir placer también al momento de llegar a comer chicle o masticar chicle continuamente. Por otro lado, el beber alcohol, el fumar. Entonces, todos ellos también van a convertirse en manifestaciones del inconsciente, ¿no? Del punto de vista de Freud. Entonces Freud lo consideraba de esta manera. Claro, ¿no? Lo consideraba entonces de esta manera. El placer, el deseo, el instinto, ¿no? Entonces, para Freud, la forma de buscar satisfacer estos placeres, oral, anal, fálica, que eso lo veremos en la teoría del desarrollo psicosexual de Freud, consideraba entonces que al darse una fijación, cuando supongamos había mucho placer a nivel oral, entonces el individuo buscaba nuevamente satisfacer esos placeres. Y lo que hacía era pues beber, hablar, besar, seducir a través del verbo, entre otras. Entonces, para Freud, eh, los conflictos que nosotros estaríamos presentando a nivel inconsciente pues finalmente va a llegar a caracterizar, ¿no? Nuestra manera de ser. Nuestra personalidad entonces se ve reflejada en ello, efectivamente. Entonces Freud lo asumía de esa manera. Entonces se consideraba que nosotros podríamos llegar a presentar ciertos conflictos en lo más profundo de nuestro ser, y esto es lo que reflejaría los complejos. Ustedes han escuchado seguramente hablar acerca del complejo de Edipo. ¿Sí? Hablar acerca del complejo de Edipo, el complejo de Edipo femenino, ¿no? Ya, eso viene a ser justamente. Entonces, los complejos son manifestaciones de conflictos inconscientes. Un niño siente el deseo inconsciente de tener a la madre cerca y tiene como rival, considera como rival al padre. Entonces, lo que va a pasar es que va a reaccionar de manera impulsiva esta persona. Claro, ¿no? Reacciona de forma impulsiva hacia el padre, castiga al padre, busca castigar al padre. Esa es la teoría explicativa de la personalidad. Entonces de tal manera que en este caso hay conflictos entonces inconscientes. Sí, eso le permite acercarse más a la madre, buscar la compañía de la madre y rivalizar con el progenitor del mismo sexo. Entonces más adelante, probablemente de manera inconsciente, hasta llegaría a buscar relacionarse sentimentalmente con una mujer que sea muy semejante a las características que presenta la madre. Muy protectora, muy detallista, brindando seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque inconscientemente, entonces estaría llegando a presentar, pues, el deseo, ¿no? De manifestar esto con la madre. Muy bien, entonces eso se va a llegar a dar, pues, desde el punto de vista de Sigmund Freud, ¿ya? Entonces, como un elemento muy, muy característico, obviamente, del sujeto, ¿no? Entonces, eso se va a dar acá. Entonces, a estas fuerzas inconscientes, Freud le llama instintos, o también con el término de pulsiones. Los instintos vienen a ser elementos básicos de la personalidad, fuerzas, que van a llegar a motivar, claro, ¿no? El desarrollo de tal o cual comportamiento. Son fuerzas motivacionales internas que impulsan y mantienen también la conducta, nombrándolos Freud para ello pulsiones, ¿no? Es otro término, otra forma de, bueno, de llamar así a los instintos, ¿no? Y aquí nos referimos acá a los instintos como el instinto de vida y el instinto de muerte. Nos referimos como, por ejemplo, al instinto de vida y a los instintos de muerte, ¿no? Pero bueno, pues parte de estas expresiones vamos a irlas viendo nosotros también poco a poco también, ¿no? Cuando hablamos acerca de las pulsiones, ¿ya?
Muy bien. Entonces, Freud llega a darle un valor muy significativo a estas fuerzas inconscientes que según él estarían rigiendo nuestro actuar. Si actuamos de tal o cual manera, bueno, pues eso estaría ocurriendo a partir de lo que la persona puede estar reprimiendo, ¿no? Los llamados impulsos o las pulsiones. ¿M? De eso se trata, ¿ya? Esta fuerza entonces relaciona las necesidades del organismo con los deseos de la mente. Claro, el pequeño, por ejemplo, se puede llegar a mostrar destructivo, ese es el instinto o el impulso de muerte, el llamado tánatos. Se puede mostrar impulsivo y irascible, reacciona de esta manera cuando se siente amenazado frente al progenitor del mismo sexo. Claro, por eso entonces esta fuerza relaciona, perdón, las necesidades del organismo de naturaleza destructiva con los deseos de la mente, ¿no? Que es lo que pretende justamente deshacerse de la figura del progenitor del mismo sexo. ¿Ya? Eso vendría a darse entonces a raíz de ello. Considero entonces así que los intereses y las actitudes del hombre son desplazamientos de los instintos hacia nuevos objetos. Significa que podemos experimentar, significa entonces que podemos llegar también a experimentar estos sucesos, ¿no? De manera cada vez más intensa. Como por ejemplo, del enojo se puede desplazar al llanto, del llanto al grito, y del grito también, pues, lo podemos desplazar hacia la destrucción. Y así es como puede llegar a plasmarse hacia la destrucción. ¿Ya? Entonces, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Considero entonces así los intereses y las actitudes del hombre van a llegar a ser finalmente desplazamiento de los instintos, ¿no? Hacia nuevos objetos, ¿ya? Muy bien, entonces es ahí donde se presenta esa parte del llamado, pues, desplazamiento, ¿no? Un elemento muy interesante también que se va a llegar a plasmar de esta manera, ¿ya? Eso viene a ser la parte entonces de los instintos, ¿no? ¿Y cuáles son estos instintos? Bueno, pues tenemos al eros y al tánatos. Cuando Freud habla acerca del eros y del tánato, recordemos que son fuerzas que ocurren de manera inconsciente, fuerzas que van a ocurrir de manera inconsciente. Cuando hablamos acerca del eros, el eros se le llama así al instinto de vida. Y el instinto de vida es aquello que tienen como objeto la supervivencia. ¿Qué es lo que busca satisfacer entonces el individuo con el eros, la supervivencia? Como por ejemplo, un recién nacido llora de madrugada para que pueda llegar a alimentarse, ¿no? Para que lo puedan alimentar. Entonces, ¿quién lo despertó? Su eros. El eros viene a ser entonces aquello que se expresa en la supervivencia, ¿no? El instinto y la especie, porque tratan de cubrir las necesidades de alimento, de agua, aire, sexo, y se originan también al crecimiento y desarrollo. Entonces, ese viene a ser el eros. El eros vamos a verlo aquí plasmado a través de esta condición. Ese es el eros. Eso vendría a ser el eros, el instinto de vida. Pero también tenemos al tánatos, claro que sí, que veremos luego. El eros entonces viene a ser la energía, se le llama así también la energía psíquica, que manifiestan estos instintos, va a ser la llamada libido. La libido viene a ser la energía sexual, y la energía sexual en términos de Freud se refiere a placer. El pequeño entonces puede llegar a sentir placer al momento de comer unas fresas, sí, de tal manera que ahí siente placer, ahí está la libido, el placer oral, de esa manera. La cual este placer también se puede vincular hacia algún objeto, ¿sí? Ah, puede vertirse hacia un objeto, como por ejemplo un pequeño que tiene el deseo de compartir con la madre en un complejo edípico. En un complejo edípico, entonces va a llegar a presentar la catexia, que significa que el impulso es aquí reflejado o está reflejado frente al placer, al gusto vinculado a la madre. Entonces el niño puede presentar el deseo de compañía hacia la madre quedando ella catectizada por sus pulsiones. Catectizada por sus pulsiones, efectivamente. Entonces ahí viene el instinto, claro que sí.
Entonces, el instinto de vida que Freud consideraba más importante para la personalidad, pues, es el sexo. El mismo que definía, sobre todo también en términos muy amplios. Claro, ¿no? Sobre todo así, en términos muy amplios. Entonces, la forma como entiende Freud lo que viene a ser el instinto de vida, entonces es aquello que nos genera placer, uno, y dos, mantiene la supervivencia. La libido es la forma de energía psíquica, la cual se manifiesta a través de los instintos de vida que impulsan a una persona a ciertas conductas y pensamientos también placenteros. Entonces, lo vinculado al placer es la libido. Y que puede estar relacionado entonces al eros como expresión, entonces obviamente, pues, ¿no? Del sujeto, ¿no? Es el instinto de vida, ¿no? Pero también tenemos al tánatos o instinto de muerte. El tánatos, el instinto de muerte, se refiere más bien hacia las fuerzas o impulsos destructivos. Ese es el tánatos. Como por ejemplo, cuando una pareja discute, ambos manifiestan su tánatos. ¿Por qué? Porque los dos están destructivos. Entonces va a llegar a reaccionar en contra de la pareja. Claro que sí. Aquí, por ejemplo, se habrán escuchado algunas formas de expresión, algunas discusiones. Ocurre pues que la esposa tal vez, ¿no? Reacciona de manera impulsiva contra la pareja, ¿no? Claro, aquí donde ventilan a lo mejor también sus trapitos sucios. Que se muestra destructiva, ¿no? O destructivo, igual, cualquiera de los dos. Eso que es tánatos. Ese es el tánatos. Entonces, las manifestaciones que se van a llegar a mostrar de esta manera, se van a llegar a dar pues de manera destructiva, ¿no? Corresponde entonces así a los impulsos inconscientes que buscan satisfacer las pulsiones destructivas. Ajá, de esa manera. Un componente de estos instintos es el impulso agresivo. El impulso agresivo no solamente se va a ver reflejado en torno hacia el, no solamente se va a llegar a ver reflejado esto en torno a la parte de la destrucción a nivel físico, sino también puede ser a nivel verbal. Entonces aquí están las personas que tienden a reaccionar de manera impulsiva, pero ofendiendo. ¿Eso entonces va a llegar a ser tánatos? Efectivamente, eso es tánatos. Este impulso nos lleva entonces a destruir, conquistar o matar incluso. Claro, las personas que llegan a desencadenar, en el caso de la guerra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces desencadenan ahí su ira, su enojo, su cólera. Eso es el eros. Un pequeñito, cuando reacciona con un berrinche, el pequeño se tira al piso, grita, patea, muerde, el pequeño medio poseído, lo ven ahí. Entonces, el chiquito, ¿qué presenta? Presenta el instinto de muerte, ¿no? Claro, es el impulso tanático, destructivo. Ese es el tánatos. Este impulso entonces nos lleva a destruir, a conquistar o matar. Freud llegó a considerar que la agresión, además, era parte de la naturaleza humana. Según él, una de las manifestaciones más notorias del hombre viene a ser sus comportamientos y sus arranques irascibles. Pero eso es precisamente característica en sí del hombre. En su naturaleza, el hombre se muestra así, es decir, destructivo. Ajá. Entonces, esto justamente es a lo que se va a llegar a plantear en relación al tánatos. Entonces Freud llegó así a considerar a la agresión como parte entonces de la naturaleza humana. Pero no solamente el tánatos va a estar enfocado hacia afuera. Son mis impulsos agresivos no solamente van a estar vinculados hacia el otro, sino que incluso hacia sí mismo. Basándose en la biología, postuló el hecho evidente de que todos los seres vivos se deterioran y mueren, claro, regresando a su estado inanimado original, pero también propuso que las personas podían llegar a presentar la tendencia y el deseo inconsciente de morir. Esta tendencia a morir no solamente se ve en el hecho obvio del suicidio, sino que también se puede ver reflejado cuando las personas tienden a presentar conductas de autoagresión. Como por ejemplo, ¿qué podría llegar a ser? En este caso, como por ejemplo, ¿qué podría llegar a ser? Nos referimos al hecho en el cual el sujeto tiende a ver, en este caso, lo vemos reflejado cuando el sujeto llega
cuando el sujeto llega a reaccionar contra sí mismo, criticándose. Pero qué tonto, ¿cómo pude haber sido capaz de haberme olvidado de esto, de aquello? Estaba sencillo, ¿cómo me pude equivocar en esto o en lo otro? Entonces, aquí la persona termina llegando a reaccionar en contra de sí mismo. Por supuesto, llega a reaccionar en contra de sí mismo. Y esto pues llega a ser disfuncional, claro que sí. Eso también llega a ser entonces en ese marco, llega a presentarse de carácter disfuncional, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿no? Eso es lo que va a llegar a permitir, sobre todo, también desenvolver, obviamente, el individuo, ¿no? Se busca un manejo más sistemático, obviamente, del sujeto, pero bueno, es parte de lo que llegamos a experimentar en un momento determinado, ¿no? Muy bien, entonces ese es el detalle. Estas características entonces van a llegar a ser bastante, sobre todo también significativas, porque el tánatos conlleva que la persona pueda llegar a destruirse, tal vez, ¿no? Claro, ¿no? Lo lleva a conductas destructivas. Eso es lo que va a pasar. Autodestructivas. Las personas que tienden a cortarse las muñecas, las personas que tienden a cortarse las muñecas, por ejemplo, como una manifestación de un autocastigo. Ya, eso, por ejemplo, se daría, ¿no? Muy bien. Entonces, eso también implicaría. La característica, por lo tanto, de los sujetos va a llegar a verse reflejado en ese sentido, ¿no? Entonces, el tánatos nos puede llevar entonces a conductas autodestructivas, no solamente las conductas suicidas, sino incluso también la crítica hacia uno mismo, ¿no? Eso también es autodestructivo, sobre todo también, ¿no? Claro. Entonces, para tenerlo claro, obviamente. ¿Ya? Muy bien, entonces eso es lo que va a llegar a suceder. ¿Listo? Esa es la característica. Muy bien, entonces la forma en donde nosotros llegamos a abordar también el estudio de Freud, bueno, Freud, mejor dicho, cómo aborda la característica del individuo, se da a través de dos tópicas, la primera tópica y la segunda tópica. Cuando hablamos acerca de una primera tópica, hace referencia a la mente. La mente, ¿cómo se ve reflejada? Ahí donde vemos entonces este primer momento. En su primer estudio, Freud divide la mente en el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Freud creía que la parte superficial de la personalidad refleja el consciente, que es cuando estamos en contacto con el medio, como por ejemplo decir que es de día o es de noche, hace frío, hace calor, eso es consciente. Es la parte, por lo tanto, con la cual nosotros entramos en contacto con el medio. Pero para Freud es un aspecto limitado de la personalidad, porque no podemos ser conscientes a cada momento de todo. Claro, solamente podemos llegar a ser conscientes acerca de una fracción de la realidad, pero no podemos llegar a ser conscientes acerca de todo. Entonces, en un momento dado, solo estamos conscientes de una pequeña parte de los pensamientos, de las sensaciones, de los recuerdos, pero no podemos estar conscientes acerca de todo. Entonces, hay límites en la conciencia. Por otro lado, también refirió la existencia del preconsciente. Esta es una parte de la mente, pero que es el almacén de los recuerdos, las percepciones y los pensamientos de los cuales no estamos conscientes en el momento, pero que podemos traer fácilmente a la conciencia. Como por ejemplo, en el preconsciente se encuentran los recuerdos de fácil acceso. Si nosotros llegamos a decir a lo mejor, ya, lo que pasa es que cuando yo lleno un formulario, al momento de llenar un formulario lo lleno con mis datos personales, claro, ¿no? El llenar esos datos personales, eso corresponde al preconsciente. ¿Por qué? Porque guarda información de la que fácilmente se puede volver consciente. Sí, guarda información de la cual entonces se puede volver consciente. Ese es el preconsciente. ¿Ya? Y por otro lado, la parte más profunda de la mente, de la cual viene a ser el meollo del asunto acerca de la personalidad, ¿cuál es? El inconsciente. Entonces, en cuanto a lo que es el inconsciente, ¿va a llegar a verse reflejado en este caso? Sí, ese es el inconsciente. Este es el punto focal de la teoría psicoanalítica, claro.
El inconsciente para Freud viene a ser la parte más profunda de la mente, con la cual entonces refleja, manifiesta nuestra verdadera forma de ser. Ese es el inconsciente. Este entonces es el punto focal de la teoría psicoanalítica. En sus vastas y oscuras profundidades albergan los instintos, estos deseos o anhelos reprimidos. Nuestros miedos están aquí, en el inconsciente, y se pueden manifestar de varias maneras, como por ejemplo a través de los sueños. Los sueños son manifestaciones del inconsciente, diría Freud. Por ejemplo, en este caso, una pequeñita, cuando se va a dormir, ya van 3 noches que cuando ella despierta, despierta llorando. Y en sus sueños ella ve unas manos que salen debajo de una cama y alguien pronunciando su nombre. Entonces la chiquita está aterrada con esos sueños. Cuando se explora qué es lo que le estaría sucediendo, se descubre que con el cambio de maestra que tuvo, esta pequeña ha cambiado también su forma de ser ahora. Ella llega a estar muy ansiosa, muy nerviosa, llora de todo. Llora cada momento, es muy susceptible últimamente, está muy susceptible últimamente. Y es que la profesora Miel se enfermó y ahora ha venido la profesora Tronchetoro. De tal manera, pues, que la pequeña, pues, entonces se siente perseguida, ajá, observada, vigilada a cada momento. Y en su sueño, ella ve reflejado eso, como que alguien entonces quiere perseguirla, quiere tomarla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sus miedos se pueden ver reflejados a través de los sueños. Los sueños entonces van a llegar a convertirse en manifestaciones del inconsciente. Claro que sí. Se van a convertir así, o va a llegar a convertirse así, en manifestaciones del inconsciente. ¿Listo? Muy bien, muchachos, de esa manera. Entonces, el inconsciente contiene la principal fuerza motora de todas las conductas y es el depósito de fuerzas que no podemos ver ni controlar. Claro. Entonces, por eso la parte más profunda de la mente es en donde se llega a presentar esta característica, esta condición del inconsciente, como lo hemos señalado. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar entonces, ¿no? Muy bien. Entonces el inconsciente alberga los recuerdos, los miedos, los deseos reprimidos desde las etapas más tempranas de la vida, por supuesto, como por ejemplo el complejo de Edipo. En el complejo de Edipo, el pequeño llega a presentar ese deseo más bien de tener a la madre cerca. Ese es el complejo, ¿no? Complejo edípico. Entonces tiene un fuerte deseo por estar con la madre, la compañía le genera placer, pero lo reprime porque tiene un rival. ¿Y el rival quién es? El padre, pues. Entonces ahí el padre se vuelve el rival, claro. De esta manera entonces alberga aquí los recuerdos y los deseos reprimidos, ¿no? Claro, a nivel inconsciente. Una joven es de la que más adelante, cuando ella llega a tener amigos, notan un comportamiento bastante peculiar ahora cuando llega a ser adolescente, a diferencia cuando era niña. Y sucede que notan que se aísla y cuando el grupo trata de integrarla y se muestra muy afectivo el grupo, ella tiende a alejarse más. Es más, la han escuchado decir en algunas ocasiones, no sé por qué llegan a ser tan afectivos conmigo. Además, yo sé que eso terminará en algún momento. ¿Y por qué? ¿Qué le hace pensar esa cosa? Y lo que sucede es que ella tiene miedo a vincularse con alguien afectivamente porque inconscientemente tiene miedo a perderlos. Y sucede con su historia personal, sí. Cuando ella tenía 8 años, fallece el abuelo, persona con la cual se vinculaba emocionalmente. 2 años después fallece el padre. El hermano mayor ahora está por casarse y también se irá de la casa. Entonces ella nota de que en su vida, en su infancia, llegó a conocer situaciones, vivió circunstancias que le hicieron entender que las personas que ama se van de su lado. Entonces, de tal manera que ahora cuando hay un grupo, quiere acercarse a ella tiende a alejarse, a no vincularse emocionalmente. Ahora ella cree que en algún momento, pues, se van a ir y se va a volver a quedar sola.
Ella dice, prefiero no intimar con nadie para que de esa manera entonces no sufra más adelante. Y esto calza con múltiples formas de ser. ¿Ah? Hay personas que tienden a ser muy herméticas a nivel afectivo porque, no, porque temen ser dañadas, porque temen ser dañadas. Y esto es parte entonces también del inconsciente, claro que sí. Entonces alberga los recuerdos y los miedos, deseos reprimidos en todas las etapas tempranas de la vida, claro. Y es ahí donde se contiene también aleros y altánatos, que hemos explicado ya anteriormente, ¿no? Así es, ¿listo? Lo mismo puede pasar con una decepción amorosa, claro, por supuesto, de la misma manera. Experiencias que hemos llegado a tener inconscientemente, hay personas que pueden llegar a estar en estado de alerta, desconfían a cada momento, ¿no? Entonces, lo que pasa es que ha vivido algo que al final lo ha marcado a la persona, ¿no? Y de manera inconsciente tiende a estar siempre a la defensiva y este tipo de cosas, ¿no? Sí, eso puede llegar a pasar, efectivamente, ¿ya? Los Eros y el Tánatos están aquí, pues, ¿no? En el inconsciente. Fuerzas impulsivas, instintivas, se van a ver reflejadas entonces también de esa manera. ¿Y cómo se pueden manifestar los sueños? ¿Cómo se pueden llegar a manifestar los sueños? Cuando hablamos acerca de la manifestación de los sueños, estos pueden llegar a expresarse ahora a través de imágenes, el inconsciente, mejor dicho. Se puede manifestar a través de ciertas imágenes. En este caso, representaciones mentales que expresan nuestros miedos o deseos reprimidos, no aceptables por el sujeto, como por ejemplo en este caso, esta persona. Esta persona cuando sueña, en sus sueños se ve a sí mismo, pero acompañado de una imagen o una silueta masculina. No llega a precisar de quién se trata, no se ve la imagen en sí en su sueño, pero ve una imagen masculina. Este varón se despierta también medio angustiado, medio ansioso, y él dice sentirse observado también. ¿Y qué es lo que podría estar aconteciendo? Lo que pasa es que dentro de poco, dentro de unas semanas, va a llegar a pasar por una entrevista laboral. Va a ir a la misma empresa donde fue rechazado 3 veces. Y quien va a evaluarlo será la misma persona. Entonces, inconscientemente esta persona tiene miedo a volver a enfrentar la entrevista y sobre todo con la misma persona que le negó el acceso, que lo reprobó. Ah, entonces hay un miedo reprimido, sí. El miedo reprimido del fracaso, según él. Entonces, de esta manera, la persona no quiere volver a vivir ese momento angustiante. Claro, ¿no? Pero cada vez que se aproxima más ese momento, sus sueños se vuelven más continuos. Entonces, los sueños son manifestaciones del inconsciente. Es ahí donde nos damos cuenta de que los sueños son precisamente manifestaciones del inconsciente. ¿Ya? Y también encontramos, por otro lado, los actos fallidos o las llamadas parapraxias. Hablar entonces acerca de los actos fallidos o parapraxias se refiere a manifestaciones del inconsciente también. Claro, pero ya no pertenece a imágenes, ¿no? Como el caso de los sueños. Son manifestaciones inconscientes de deseos, miedos o conflictos, pero ya sin la participación de imágenes mentales, a diferencia de los sueños. Como por ejemplo, los lapsus. Lapsus linguis y el lapsus calamis. El lapsus linguis es el error al hablar y el lapsus calamis es el error al escribir. El error al hablar es cambiar, por ejemplo, una palabra por otra. Un varón al momento de presentar a su esposa a sus amigos le dice, chicos, les presento a mi esposa. No, perdón, a mi esposa. El cambiar una palabra por otra es una manifestación del inconsciente. La esposa lo corretea con un ladrillo, pero en este caso no es que se programó para decirlo, no, simplemente le salió de manera natural. Fue inconsciente, ¿no? Ah, entonces en su inconsciente, pues este varón considera que la esposa es espesa. Ese es el lapsus linguis, ¿no? El error al hablar. Pero también puede aparecer el error al escribir, el lapsus calamis. El lapsus calamis se estaría dando en relación hacia manifestaciones que nosotros tenemos al escribir, como cambiar una fecha por otra, cambiar el nombre también de una persona por otra en una lista de invitados. ¿Eso también ocurre? Sí, claro que sí. Ah, entonces eso ocurriría, ¿no? Imagínense que una chica llega a hacer la lista de invitados para su matrimonio y llega a colocar el nombre de su ex en la lista.
Cuando la hermana revisa la lista, se invitó a la familia, otros amigos, está muy bien. Oye, pero ¿y por qué lo has colocado aquí a Javier? Javier, no, Javier ya no está en mi vida. Pero ¿y por qué lo has colocado acá? Acá aparece. ¿Qué? A ver, comienza a revisar, ¿no? Y solamente había colocado, pues, el nombre y un apellido, ¿no? Entonces ella dice, ¿qué? Qué extraño, no puede ser. Pero si, no, si terminó mi relación con él hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Ocurre que a lo mejor inconscientemente pueden haber algunos conflictos todavía internos. Claro. Eso no significa que inconscientemente puede estar deseando a la persona, ¿ah? No, sino que puede haber que algo que no se ha resuelto del todo, ¿no? Si queremos verlo así. Entonces el lapsus también tiene que ver con la forma en la cual cambiamos una palabra por otra o colocamos una palabra que no corresponde, ¿no? Pero parte de los actos fallidos también que aparecen acá, los olvidos. Los olvidos también sería parte de los actos fallidos. Cuando hablamos acerca de los olvidos, es aquello que está alejado más bien de la conciencia, de la información, que genera angustia. Esos son los olvidos. Entonces inconscientemente alejamos de la conciencia información porque nos genera angustia. Entonces, parte de estos olvidos, ¿qué son? Parte de estos olvidos, ¿dónde lo vemos? Como por ejemplo, puede ocurrir tal vez que un varoncito se olvida del cumpleaños de la suegra. Y es que inconscientemente no quiere saber nada de ella porque no se lleva bien con la suegra. Y mamá es la que dice, oye, ¿no llamaste a mi mamá? ¿Verdad? Hoy es su cumpleaños, claro, ¿verdad? ¿No? 31 de octubre. Oye, ¿verdad que me olvidé? No, es que hay tanto trabajo y qué sé yo, ¿no? Entonces la persona trata de justificarse, pero en verdad se olvidó, ¿no? Se olvidó. Entonces el olvido no ocurre por casualidad, diría Freud. No, el olvido ocurre porque en este caso no quiere llegar a ser consciente de que es el cumpleaños de la suegra porque le genera conflictos con él mismo. Entonces le genera angustia. A eso se refiere, ¿no? Efectivamente. Una chica puede olvidar hasta el nombre de su novio. Sobrina, ¿no me vas a presentar a tu pareja? ¿A tu enamorado? ¿Verdad? Sí, tío, claro. Le presento ¿cómo te llamas, amor? Oye, eso puede pasar, sí, eso puede ocurrir. ¿Y eso por qué? ¿No? Inconscientemente ella ya no quiere estar con él, pero tampoco quiere llegar a herirlo. Ah, Inconscientemente no quiere ser la mala de la historia que dejó este varón. Ella no quiere ser la mala de la historia. Y eso ocurre. Inconscientemente pueden haber personas que no quieren mostrar esa imagen de villanas. Entonces simplemente tratan de seguir y aceptar, porque no quieren ser las malas de la historia. Pero se puede manifestar eso de todas maneras, de manera inconsciente, sí. Se puede manifestar también incluso de manera inconsciente. ¿Ya? En la segunda tópica, recuerden que la primera tópica se refiere acerca de la división de la mente. Recuerden que estamos hablando de la mente. En la segunda tópica, Freud llega a señalar la estructura de la personalidad. Aquí, Freud afirma la existencia de tres entidades o constructos: el ello, el yo y el superyo. El ello le llama también it. Este elemento es nuestro lado más instintivo y sobre todo también es nuestro lado irracional. Obvio que no pensamos con el ello, claro, ¿no? O sea, en el ello no pensamos de manera racional, mejor dicho. Entonces el ello tiene que ver con eso, sí, es nuestro lado instintivo e irracional. Y el que está presente desde el nacimiento, es por eso que cuando llegamos a ser bebés y buscamos satisfacer entonces placeres, lloramos, gritamos, pateamos, entonces se está presente del nacimiento. Y es por eso que aquí donde contiene aleros y altánatos, el instinto de vida y el instinto de muerte. Entonces el ello es completamente inconsciente. El ello es completamente inconsciente. Claro. Ahí es donde aparecen entonces los impulsos, el instinto de vida y el instinto de muerte, el eros y el tánatos. Claro. Al pequeñito lo lleva al eros a comer, a beber, a dormir. Pero por otro lado, si hablamos acerca del tánatos,
El tánato más bien es que lo lleva a destruir, gritar, romper, entre otros. Esto se va a llegar a presentar entonces en relación al eros y en relación al tánatos. ¿Bien? Eros y tánatos. Allá, correcto. Son entonces cuando el pequeño llega a reaccionar de manera impulsiva, incluso al momento de interactuar con otros, ya eso es el tánatos. El tánatos entonces correspondería hacia las respuestas agresivas, instintivas, ¿no? De eso se trata. Y se expresa a través del proceso de pensamiento primario. ¿Cuál es el proceso de pensamiento primario? La fantasía. No sé si ustedes habrán vivido una experiencia muy parecida a esta, pero por ejemplo, tal vez cuando alguien les enoja, no le dicen lo que piensan o lo que sienten en aquel momento, pero luego, estando a solas, dicen, pero ¿por qué me tuve que quedar callado? Le hubiera dicho tal cosa, sí, se lo merece, le hubiera dicho tal cosa y esto y aquello y lo otro. Ya, eso es el proceso de pensamiento primario. Es una manera de querer atenuar la manifestación placentera, la parte impulsiva, la parte irascible del ello. Ujú. Entonces queremos reaccionar entonces con eso, efectivamente. Entonces, eso viene a ser el ello, ¿ya? El ello entonces se puede expresar a través del proceso de pensamiento primario. Se refiere a la manifestación de imágenes fantásticas. Eso es, manifestación de imágenes fantásticas, ¿ya? Y se rige también, por otro lado, por el principio de placer. Hablar acerca del principio de placer es porque busca satisfacer a cada momento ello. En este caso, ¿en dónde lo vemos reflejado? Como por ejemplo, si es que nosotros nos damos cuenta o asumimos en el principio de placer, por ejemplo, el momento de comer, el ello, pues, el momento de beber, el eros. Sentimos placer cuando comemos, cuando bebemos, cuando dormimos. Claro, claro que sí. Y por otro lado también no podemos dejar de lado, pues, las condiciones establecidas por parte del placer sexual. Claro, porque si hablamos acerca del placer sexual, sentimos placer entonces al momento de presentar la actividad eh, de la cópula. Entonces ahí donde aparecería también manifestaciones por parte del ello, ¿no? Sí, por parte del ello, entonces también entra a tallar en este peculiar sentido. Por otro lado, si hablamos acerca del yo, que tiene que ver con la parte del ego, el yo, o ego también llamado así, este se caracteriza más bien porque viene a ser, tiene dos lados, un lado consciente y un lado inconsciente. El lado consciente del yo es la parte que es racional. Es más bien ahora todo lo contrario al ello. El ello es instintivo, es irracional. Ahora el yo es racional. Es la que piensa antes de actuar. Es la que evalúa las situaciones. Evalúa el pro y el contra. ¿Le conviene o no le conviene? Esa es la parte del ello, perdón, del yo o del ego. Y que por tanto esta es la que nos permite llegar a pensar antes de actuar. El momento de decidir optar por una cosa o la otra, ahí entra a tallar el yo. Ahí entra a tallar el yo. Entonces, permite pensar antes de actuar, se expresa a través del proceso de pensamiento secundario, que viene a ser la razón o el intelecto. Para Freud, lo secundario es la razón. Para él lo primario es el instinto. Es lo inconsciente, mejor dicho, ¿no? Lo inconsciente, ¿ya? Entonces, el yo tiene esa característica, ¿no? El yo tiende a ser así. Esa es la parte del yo, ¿ya? Y bueno, pues esto viene a ser entonces una disposición, obviamente, por parte del sujeto, ¿no? Entonces, el yo tiene esta característica, ¿no? El pensamiento secundario, que se refiere entonces a la razón, se refiere en relación al intelecto, ¿ya? Muy bien, eso parecería. Y que busca regular y posponer también la demanda del ello, ¿no? Por supuesto, porque el ello quiere reclamar lo suyo, quiere satisfacer el placer a toda costa, pero el yo es la que piensa antes de actuar. Si una chica es de las que a lo mejor cuando va a la casa de su enamorado por primera vez, la hermana de él se expresa de manera despectiva. ¿Qué tal? Tú eres la enamorada de mi hermano. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Sí, ahí nomás. Ya veo que mi hermano no cambió en sus gustos. Está de mal en peor. Cuando ella escucha eso, su ello se asoma,
quiere destruirla en ese momento. Su tánatos aparece, emerge. Surge un ki destructivo. Surge un ki destructivo. Pero por otro lado, pues, la parte de su yo es la que trata de controlarla. Claro, ¿cuándo? Cuando aparece por ahí la abuela que está bajando las escaleras con el enamorado precisamente, ¿no? Abuelita, le voy a presentar a una persona muy especial. Aparte de mí, efectivamente, aparte de usted, abuelita. Y la abuelita va bajando las escaleras, ¿no? Entonces la chica pues trata de medirse ahora. Ella dice, no, cálmate, no destruyas, no, hoy no, hoy no. Trata de programarse, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, no, recién me están conociendo, estoy como invitada, no puedo sacar aquí las garras, no, no, no. Entonces, de tal manera que la chica trata de controlar. ¿Quién la está controlando? Su yo, pues. El yo precisamente va a llegar a ser, es la parte racional. Claro, entonces, de tal manera que trata de medirse, obviamente, ¿no? Ya, esa es la parte del yo. Entonces el yo consciente es la que piensa, es la que razona, es la que evalúa el pro y el contra, me conviene, no me conviene. Claro que sí. Pero tiene un lado que es un lado inconsciente también el yo. Sí, que eso lo veremos dentro de un momento. Pero también aparece una tercera estructura que es la parte del super yo. El super yo o el superego va a llegar a ser más bien nuestro lado moral, que ha interiorizado las normas y los valores de los padres y de la sociedad, es decir, lo que hemos aprendido sobre lo que está bien o lo que está mal. Aprendemos que está bien decir la verdad, aprendemos que está mal mentir. Entonces, eso que hemos aprendido, que hemos construido desde muy pequeños, eso termina formando el super yo. La parte moral, entonces sí. Contiene por eso este conjunto de normas y reglas sociales sobre lo que es correcto hacer y todo eso, se llama ego ideal o ideal del yo. Y contiene las normas morales, como por ejemplo el deber ser. Entonces, una parte de mí me dice que debo de ayudar a mi abuela, visitarla ocasionalmente, ayudarle con las compras, porque sus fuerzas ya no son como las de antes. Mi super yo me dice eso. El super yo es la que te dice, anda, visita a la abuela, ¿no? Ese es el super yo, porque viene a ser la parte moral. Pero ¿qué pasa cuando voy en contra de mi super yo? Si uno va en contra del super yo, porque el super yo nos aconseja, digamos así, como que nos orienta, nos dice cómo actuar, entonces finalmente el super yo nos sentencia cuando no actuamos en base a sus establecimientos. Se va en contra, cuando uno va en contra del ego ideal, que surgen los sentimientos de culpa. Claro, ¿no? En ese caso. Por ejemplo, un adolescente que esté estudiando ya terminó de armar su mapa conceptual, sus cuadros de resumen, etcétera. Pero el hermanito aparece por ahí, el pequeñito, con su vaso de chicha morada. Se tropieza y cae el vaso encima de tu cuaderno. Y tú que te había dado pues como 5 horas para terminar, armar tus resúmenes, los temas más importantes, preguntas de examen de admisión, tienes ahí subrayado, está todo, y el pequeñito viene a derramar chicha morada. Entonces, de tal manera, me cae su puñete, estos chicos en la muerte. Entonces, en ese momento, tu ello aparece, tu ello, estimularon tu ello. Estás tanático, tanática en ese momento. Entonces, chiquito, no, no, yo lo mato. En ese momento aparece tu lado más impulsivo. Y el chiquitito, no, 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 no quería hacerlo. Y en ese momento quiere lanzarlo por la ventana, el pequeño, ¿no? Entonces, lo que simplemente te atinó a reaccionar, darle un palmazo al chiquitito. Pero un señor palmazo, ¿no? Entonces, de tal manera que el pequeñito comienza a llorar. Pero mira, ¿cómo es posible ahora? Ay, chico, renegando en ese momento, ¿no? Entonces su ello, su frustración, entonces se ve canalizada a través de la ira. Pero luego cuando el pequeño se acerca, se aleja, perdón, el pequeñito está en un rincón de la habitación del hermano mayor, no, no salió de la habitación, está ahí en un rinconcito. Entonces ahí el pequeño camuflado, ¿no? Envuelto ahí como un armadillo. El hermano mayor voltea y lo mira al chiquito con sus ojos llorosos, con cierto temor. Y el pequeñito dice, bueno, solo quería saber qué hacías. Ya no te veo, dice el chiquito. Y es que efectivamente el muchacho que está postulando, se está preparando, no sale de casa, ¿no? Él se queda en su cueva. Incluso hasta para comer, le ponen la comida en la puerta, ¿no? Le tocan la puerta, comida, ahí hay una escotilla ahí todavía, ¿no? Hay una escotilla ahí en la puerta, en la base de la puerta, donde va como preso, ¿no? Jala su plato. Entonces, de tal manera, pues parece un celador, ¿no? Una cárcel.
Y el muchacho no sale para nada. Entonces el hermano ya ni lo reconoce, ¿no? Ya le está llamando primo. Entonces lo que ocurre es que el hermanito pues quiere salir también bueno, saber qué pasa con el hermano, ¿no? Y como vio la puerta entreabierta, el chiquito entró simplemente. Entonces el muchacho en ese momento cuando lo ve el hermano y le dice, yo quería saber de ti, ¿qué haces? ¿No? El chiquito, quiero jugar contigo, ¿no? Entonces el pequeñito, el muchacho se da cuenta en ese momento y comienza a sentir culpabilidad. ¿Ahí por qué? Porque el super yo lo sentencia. Ah, está mal. Él es el hermano mayor. ¿Cuántas veces te han dicho que debe de cuidar a tu hermanito? ¿Y qué has hecho? Lo has fragilado al pequeño. Entonces su super yo lo sentencia. Entonces el muchacho se siente mal, se siente miserable, basura. Ya, bueno, está bien, vamos a ver, ¿quieres ver algún video? Ya vamos a ver acá, a ver, siéntate, siéntate. Y el chiquito se limpia sus lágrimas en ese momento, ¿no? Entonces, aparece entonces el superyo como sentimiento de culpa. Claro, ¿no? El superyo lo sentencia, ¿no? Y cuando mamá aparece por allí, a lo mejor, me pareció haber escuchado llorar al bebé, en ese momento aparece un conflicto entre el ello y el superyo. Porque el ello le va a decir, sí, vamos, dile, que le vas a dar más duro. El super yo, ya ves, eso no se hace, malo. Entonces hay un conflicto entre los dos. Al haber conflicto, ahora, ¿qué hace el muchacho? ¿Cómo pretende resolver esa angustia que se genera? A través de los llamados mecanismos de defensa, como por ejemplo la negación. No, ¿te habrá parecido? Aparece justamente, ¿no? ¿Qué es eso? Un mecanismo de defensa. Allá. Entonces, presenta los mecanismos de defensa que disminuyen la angustia generada por el conflicto entre el ello y el superyo. Entonces el ello busca satisfacer el placer, el superyo busca la perfección, actuar de manera correcta. Claro que sí. Pero al haber un conflicto, se genera la angustia. ¿Y quién trata de resolverlo? El yo, pero el yo inconsciente. Allí es donde surgen los mecanismos de defensa. Entonces el hermano mayor dirá, no, te habrá parecido. Allá, sí, ¿en serio? Sí, hemos estado jugando. Sí, te habrá parecido, no, no es un llanto de mi hermano, tal vez haya se escuchó un gato a lo mejor. ¿Sí? Ya, ya, bueno, a ver, lo dejo. Se va mamá. En ese momento, entonces, el muchacho llegó a presentar mecanismo de defensa. Claro, ¿no? Entonces, cuando el ello trata de reclamar lo suyo, el placer, vamos, sentencia, el super yo es la que más bien nos señala la parte moral y nos juzga cuando nuestro actuar es improcedente, ¿no? Entonces, en este caso, la conducta manifiesta del yo está determinada por fuerzas instintivas del ello y la participación también, por otro lado, del superyo, como lo habíamos citado. El ello presiona al yo para que actúe según sus impulsos agresivos y sobre todo también sexuales, es decir, placenteros. Pero a su vez también el superyo presiona para que el yo se ajuste al principio de realidad que le corresponde, prohibiéndole que dé curso a tales impulsos, ¿no? Entonces el superyo es como su angelito y el ello es como el diablillo. Y los dos le hablan al yo, claro, para que actúen según su propia perspectiva, ¿no? Su propia forma de ver las cosas. Pero quien va a decidir finalmente es el yo, claro. El yo entonces opera para poder reducir la angustia generada por el conflicto entre el ello y el superior. Claro, pero ¿cómo actúa? A través de los llamados mecanismos de defensa. Cuando se producen conflictos entre el ello y el superior, se genera angustia, que lleva el yo a defenderse. Y para eso va a utilizar los mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa, por lo tanto, atenúan el inconsciente, ¿no? La angustia, perdón. Atenúan la angustia generada por el conflicto entre el ello y el superyo. Se puede manifestar así de forma verbal, pero en ocasiones se puede expresar de forma representativa, como por ejemplo también en los dibujos, en la escritura, en ciertas acciones. Bueno, sí, sí, eso también puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de defensa, ¿no?
Entonces se puede manifestar de forma verbal, pues, ¿no? En ocasiones se puede expresar, entonces, como dijimos, también de forma representativa. Entonces, es por esa razón, haciendo un paréntesis, que hay algunas evaluaciones psicológicas en donde ustedes habrán visto algunos dibujos, tal vez ustedes hayan pasado por eso en el colegio. El psicólogo, la psicóloga, lo que hace es llegar a utilizar dibujos y le dicen a los niños, ¿no? A veces dibuja una casa, dibuja un árbol, dibuja una familia. ¿Y eso por qué? ¿Por qué le gustan tanto los dibujos a los psicólogos? Porque los psicólogos, a través de los dibujos, pueden llegar a verse expresados ciertos comportamientos también, ¿no? Claro. Ah, entonces también se puede ver reflejado el inconsciente, claro que sí. Y esto se ve a través, pues, de estas manifestaciones, ¿no? Entonces es por esa razón que tiene este significado y sobre todo el valor se da a partir de los aportes del psicoanálisis. Sobre todo a partir de los aportes del psicoanálisis, ¿ya? Muy bien. Entre los principales mecanismos de defensa que tenemos, por ejemplo, lo que vimos hace un momento, la negación. El muchacho, a pesar de que golpeó al niño, a pesar que lo hizo llorar al hermanito, dice, pues no está llorando, ¿no? Ya, ¿eso qué venía a hacer? Eso viene a ser una negación. Eso viene a ser una negación. Consiste en no aceptar o reconocer información que le produce angustia. Claro. Eduardo señala que no lanzó la pelota de papel contra su compañero, cuando en verdad sí lo hizo. Y el chiquito dice, no, yo no fui, cuando en verdad sí lo lanzó. Ah, entonces ahí hay un mecanismo de defensa, ¿no? Que sería la negación, ¿no? La negación. Racionalización. Este mecanismo de defensa consiste en justificar una situación para ocultar los motivos reales de los actos. Para poder llegar a justificar, dijimos, la situación de ocultar los motivos reales de los actos. Justificar. Por ejemplo, Luis afirma, no soy celoso o desconfiado, solo que la sigo por si alguien la salta. Ah, entonces, ¿qué es eso? Está justificando, pues, ¿no? Es una racionalización, claro, ¿no? El haber terminado con tu pareja con la que estuviste 5 años, oye, te habrá generado bastante tristeza. No, para nada. Ahora me di cuenta de que tengo más tiempo para mí. Antes no podía salir con mis amigos, antes no podía viajar. Ahora más bien, estoy más suelto. Está bien, estoy bien lo que estoy viviendo ahorita. ¿Qué es eso? Una racionalización. No quiere reconocer que en verdad le es muy penoso el tener que asimilar, ¿no? La, la pérdida, digamos, de una relación, mejor dicho, ¿no? Una relación de pareja. Entonces, el terminar una relación de pareja le es muy penoso. Entonces, en este caso, está justificando, claro, ¿no? Y pueden combinarse, puede negarlo y decir, no, para nada, ¿no? Y luego lo racionaliza. Sí, pueden haber incluso más de un mecanismo de defensa en una afirmación, ¿ya? Mecanismo de defensa, proyección, consiste en atribuir a los demás aquellos deseos o condiciones que son inaceptables por nosotros. Esa es una proyección. Como por ejemplo, Mariela le dice a su amiga, ¿por qué sonríes? Seguro estás coqueteando con alguien, cuando en verdad ella coquetea. Ah, entonces le está atribuyendo sus propias características, está atribuyendo o de sus propias condiciones, características o algo que ella misma no aceptaría, pero a otra persona. Claro. Eso se llama proyección. Eso viene a ser justamente la proyección. ¿Ya? Eso es la proyección. Muy bien. Proyección. En una regresión es cuando se realizan conductas que anteriormente ya se habían superado. Consiste en realizar conductas que se habían superado, pero que ahora están presentes ante la pérdida de afecto o de situaciones estresantes. Como por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de agresión? Regresión, perdón, regresión. Matías, de 6 años, desea dormir con sus padres al enterarse que su hermanito está por nacer. El pequeño ya dormía solo en su habitación, pero cuando se entera que mamá ya está por dar a luz a su hermanito, entonces el pequeño quiere volver a sentirse un niño pequeño que dormía en ese entonces con sus padres. Se comporta como un bebé, quiere que lo alimenten otra vez.
Entonces, de tal manera que aparece la regresión. A eso se le llama regresión, ¿ya? Hay pequeñitos que pueden volver a orinarse en la cama también, cuando se enteran de que mamá va a comenzar a viajar por trabajo. Entonces, inconscientemente, su manera de no aceptarlo es a través de este tipo de comportamiento. ¿Ya? Esa es una regresión. Pero por otro lado, también, de lo que nos damos cuenta, pero por otro lado también, otro de los asuntos de los cuales nos damos cuenta, es que también esto también se puede llegar a dar con adultos. ¿Con adultos también puede haber una regresión? Sí, claro que sí. Claro que también puede haber entonces una regresión con los adultos. En este caso, lo vemos reflejado, por ejemplo, como cuando una señora, bueno, ya señora porque ya se ha casado, a sus, a sus 25 o 30 años, esta persona dice, no me llevo bien con él, lo que pasa es que nunca debía haber salido de mi casa, me voy a regresar a la casa de mis padres. Ya, eso es una regresión también. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque al momento de asumir ya el compromiso del matrimonio, ya pues que va a estar regresando a la casa de los papás, pues, no, ni que fuera una niña, ¿no? Claro, ya no, pues, ¿no? Entonces no puede ser, nunca debí salir de la casa de mis padres, ¿no? Entonces, eso es una regresión. Eso también sería una regresión, entonces, ¿no? Allá, entonces, todo eso son manifestaciones también del inconsciente, claro que sí, son manifestaciones del inconsciente. Entre otros grupos que vemos a continuación, otro mecanismo de defensa, la represión. Consiste en llevar al inconsciente información que genera angustia. Esto calza muy bien también con los actos fallidos que habíamos visto, ¿no? Los olvidos, claro. Alejándose y por tanto del foco también de la conciencia, generando olvidos. Diana no recuerda el día que debe de ir a la clínica a recoger unos resultados, pues teme recibir malas noticias. ¿Eso vendría a ser también una represión? Sí, eso es represión, olvidar por represión. Se aleja del foco de la conciencia, información que nos genera angustia. Entonces, aquí, olvidarnos de la fecha de sustentación del examen de admisión. De sustentación, perdón, del examen de admisión. Del examen de sustentación para la tesis. Entonces, eso sería también una represión. Claro que sí, es una represión. De esta manera aparecen entonces los olvidos, ¿no? Claro, ¿no? Los olvidos. Son también mecanismos de defensa. Una represión. Bien. En el caso de una sublimación, consiste en manifestar a través de una conducta socialmente aceptable los impulsos instintivos como los miedos, los deseos a nivel moral, rechazables también por la conciencia y el medio social. Esa es la sublimación. En cuanto a la sublimación, entonces, Marco, quien presenta deseos tanáticos, los sublima a través de la actividad deportiva del boxeo. Por ejemplo, esa es una sublimación. ¿Es aceptable golpear, destruir al otro? Sí, pero en el boxeo es aceptable. Entonces si una persona tiene impulsos tanáticos, impulsos destructivos, entonces los canaliza a través de la sublimación. Claro que sí. Los canaliza entonces así a través de la sublimación. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Esa es entonces la llamada sublimación. Esa es la sublimación. Ajá, muy bien. Esa sería la sublimación, ¿ya? Una chica puede llegar a sublimar también su curiosidad sexual. Ella llegó a reprimir y por otro lado también, bueno, llevó al inconsciente la curiosidad sexual. ¿Por qué? Porque socialmente eso está rechazable. Entonces sucede que más bien ella, ya en su vida adulta, ella profesionalmente es una artista, ella pinta, pero se ha dedicado a pintar desnudos. ¿Y es aceptable pintar desnudo? Claro, pues no, porque es parte de la manifestación artística. Pero a través de los desnudos ella manifiesta lo que reprimió. Ya. Entonces ella ahora, en su taller, pinta pues a diversos modelos jóvenes y ella toda una profesional. Muy bien, chicos, pónganse por acá. Se quitan la bata. Muy bien, se van colocando de esta manera. Muy bien, acá. Ustedes, chicos, acá adelante. Ustedes ahí atrás. A ver, usted de costado. A ver, de esta manera. Ajá, muy bien, excelente.
Muy bien, ahora sí. Arriba las manos, arriba las manos. Y comienza a dibujar ella, ¿no? Comienza a pintar. Oye, ella pinta desnudo y es una profesional, pero a través de ese arte, ella canaliza aquello que reprimió tempranamente, que fue su curiosidad sexual. Entonces la sublimación también tiene que ver con eso, sí. Consiste en realizar conductas que son aceptables socialmente, pero que encubren impulsos tanáticos, destructivos, entre otros. ¿Ya? Entonces eso también se puede llegar a dar, pero por supuesto que sí. Muy bien. Encontramos también la formación reactiva. Consiste en encubrir los auténticos sentimientos con la máscara del afecto positivo. Es decir, la persona no gusta de algo, pero pone su mejor cara. Los afectos se convierten en su opuesto y se resuelve la ambivalencia actuando de forma contraria a lo que realmente siente la persona. Por ejemplo, a Liliana no le agradan los niños, pero cuando visita a su tía, juega con sus primos sonriendo en todo momento. Ahí donde la tía le dice, tus primitos han preguntado por ti y seguramente ya tienes ganas de verlos. Y, y la chica, ¿no? Sí, claro, tengo tantas ganas de abrazarlos. Y en verdad, pues a ella no le gustan los niños, ¿no? Muy inquietos, muy escandalosos. Entonces, la joven, la adolescente, la joven, entonces ella es la que reacciona de esa manera, es formación reactiva, ¿no? Esa es la formación reactiva, ¿no? La podemos expresar también en diversas formas, ¿no? Un varoncito le presenta a su enamorada, a su mejor amiga. En algunos casos la reacción no es la mejor. Entonces, en este caso, bueno, varoncito le dice, amorcito, te presento a Danielita. Danielita, ¿no es acaso ella tu mejor amiga que me cuentas que se han conocido desde que estaban en el kinder? Efectivamente, la que conoce todos mis secretos, la que hemos pasado cada aventura, cada situación, la que conoce casi toda mi vida. Ajá, allá. Y viene por ahí la muchacha, ¿no? Ella toda sonriente. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ti te quería conocer. Y le sonríe, ¿no? Pero no le parece agradable más bien el encuentro. Entonces, eso que vendría a ser la formación reactiva. Entonces, se muestra diferente a lo que realmente experimenta. Claro, esa es la formación reactiva. ¿Ya? Muy bien, entonces en este caso, ¿no? En unos casos hay así, ¿no? Ahí aparece la tóxica, ¿no? Realmente eso no pasa con la chica de sí, ¿no? Ella es diferente, ¿no? Y mesurada, ¿no? Claro, por supuesto. Es otra cosa. Desplazamiento, fíjense ahora. En el desplazamiento consiste más bien en desviar los impulsos agresivos y sexuales hacia un objeto o persona más aceptable o menos amenazante. Entonces, desvían los impulsos agresivos. Desplazamiento consiste en derivar a otro punto, a otro foco, los impulsos que pueden ser destructivos. Por ejemplo, Ernesto, quien tuvo dificultades en su trabajo, llega a su casa y discute con su esposa acaloradamente. Ajá. A lo mejor pidió un aumento y se lo negaron. Entonces él llega enojado a casa y discute con la mujer, con la esposa, ¿no? Dice, ¿cómo es posible? Acá otra vez la comida caliente, no, demasiado caliente, ahora tengo que esperar a que se enfríe. O sea, si está caliente, se enoja porque está caliente. Si está fría, se enoja porque está fría. Entonces, la persona reacciona simplemente de esa manera, ¿no? Entonces, todo ese impulso tanático, destructivo, ¿a quién iba dirigido? Iba dirigido al jefe. Pero al no tener al jefe ahora, entonces va a canalizarlo a través de su comportamiento violento con la esposa o con los hijos, tal vez. Eso se llama desplazamiento. ¿Sí? Ese es el desplazamiento. Entonces, la frase que habremos escuchado en algún momento como no te la agarres conmigo, ¿no? Ya, eso vendría a ser una típica forma de expresión del desplazamiento. Entonces, el desplazamiento también se ve reflejado en este caso, ¿no? De esa manera. Entonces, todos ellos que son, todo lo que hemos mencionado, se conocen como mecanismos de defensa. ¿Sí, muchachos? Y son manifestaciones del inconsciente. Recuerden que todo esto pertenece al inconsciente. En esta imagen podemos apreciar, en forma de resumen, la presencia de la primera y la segunda tópica de Freud.
Entonces aquí vemos el consciente, el preconsciente y el inconsciente. Claro que sí. Y por otro lado, el ello, el yo y el superyo. Ajá. En donde el yo, como dijimos, tiene dos lados, un lado consciente y un lado inconsciente. El ello es totalmente inconsciente. Y el superyo también tiene una parte consciente, pero la mayor parte del superyo llega a ser de naturaleza más bien inconsciente. ¿Ya? Entonces, eso es justamente lo que estamos viendo en ese sentido, ¿no? Primera tópica y la segunda tópica, ambas expresadas en esta imagen. ¿Ya? Muy bien, chicos. Pero por otro lado, Freud también llegó a explicar acerca del desarrollo psicosexual, algo que para él va a llegar a ser muy importante porque estaría delimitando nuestra personalidad también. Desarrollo psicosexual. ¿Qué es esto? En el desarrollo psicosexual, Freud advirtió fuertes conflictos sexuales en el infante, los cuales al parecer giraban en torno a ciertas regiones del cuerpo, a lo que le llama zonas erógenas. Una zona erógena es una parte del cuerpo que nos generaría placer, dice Freud, como por ejemplo el momento de comer, al momento de beber, ya eso vendría a ser. Entonces la zona erógena está caracterizada justamente por esto, ¿no? La zona erógena viene a ser una parte del cuerpo que nos estaría generando placer. Entonces, al momento de que el lactante siente placer en la boca, esa es su zona erógena, ¿no? A eso se refiere. Notó que en distintas edades, cada una adquiría mayor importancia como un centro de conflicto. Ya. Basándose en estas observaciones, elaboró así la teoría de las etapas psicosexuales del desarrollo. Entonces, Freud creía que pueden haber diversas partes del cuerpo que nos estarían generando placer o zonas erógenas. Y la forma de satisfacer ese placer es lo que va a influenciar o va a impactar en nuestro desarrollo de personalidad más adelante. Entonces, ¿tiene que ver en función entonces a la zona erógena? Sí. Si hay mucha satisfacción o poca satisfacción, podría generar aún así una fijación en la energía libidinal. Podría producir una fijación en la energía libidinal. Ya. Entonces, ¿esto puede llegar a caracterizar obviamente al individuo, al sujeto? Claro que sí. Claro que sí, ¿no? Entonces, mucha satisfacción o poca podría generar una fijación en la energía libidinal. Entonces, ¿qué será eso? Por ejemplo, una fijación es cuando el placer, la libido, se queda permanentemente vinculada a una parte del cuerpo que nos genera placer. Esa es una fijación. De eso se trata entonces cuando hablamos acerca de una fijación. Y al darse una fijación va a influenciar entonces igual de una u otra manera, de una u otra forma, en el comportamiento del sujeto, por supuesto. Y vamos a ver cuáles vendrían a ser estas etapas del desarrollo y qué pasaría en el caso de una fijación. La primera fase psicosexual, Freud le llama la fase oral. Aquí, el pequeño siente placer entre el nacimiento, o claro, ¿no? 0 a 18 meses. El placer lo va a sentir en la boca, por eso etapa oral. Aquí hay un momento llamado oral incorporativo o pasivo. ¿Qué viene a ser esto? El comer, el chupar, el beber. El pequeño entonces siente placer por esto. El placer oral, incorporativo o pasivo, como comer, chupar o beber. Entonces, fijación. ¿Qué se produce acá? Una condición más optimista. Si hay demasiado placer a nivel oral, el pequeñito siente mucho placer al momento entonces de chupar, comer, beber. Entonces, ese se llama fijación oral. En una fijación oral incorporativa, entonces la persona, dice Freud, tendería a ser muy optimista. Todo lo ve bonito, todo lo ve con un buen sentido del humor. Claro, entonces eso va a llegar a ser, ¿no? El plano optimista. Pero también va a ser dependiente y con tendencia a fumar, parlotear o besar, ¿sí? Porque estamos hablando de placeres orales. Entonces el placer también puede llegar a ser a nivel oral, ¿sí? A nivel oral, entonces se puede llegar a presentar esta característica, pero por supuesto que sí, ¿no? Por supuesto que sí, ¿ya?
Muy bien. Entonces, la característica entonces del sujeto que tiene esta condición a nivel oral se da siempre y cuando haya demasiado placer a nivel oral, ¿no? Y sobre todo en este campo, al momento de chupar, al momento de beber, siente placer allí. Pero el placer oral sádico se da cuando el placer está más bien en el morder, está en el triturar. Entonces aquí aparece, por ejemplo, la tendencia de la persona a llegar a vivir momentos de placer como el ser mentiroso, o pesimista, perdón, o ofensivo verbalmente, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces hay personas que pueden reaccionar de esa manera incluso destructiva, ¿no? Sí. Entonces hay personas que cuando se enojan tienden a ser ofensivas. Ya, esa es una fijación a nivel oral sádico. A eso se refiere, ¿no? En ese caso, entonces, aparece la etapa oral, ¿no? La fase oral. Bien, el placer está en la boca y puede llegar a darse esta fijación como parte del comportamiento, entonces, adulto que se puede llegar a tener, ¿no? Claro, entonces reaccionaría de esa manera. En la etapa anal se da de 18 meses a 3 años. Eh, ¿Esto es lo que va a llegar a darse? Claro, claro que sí, ¿no? Entonces, en este caso, en la etapa anal se siente placer, la fuente dominante de placer, ¿cuál viene a ser? La parte de la evacuación. Esto es justamente lo que va a llegar a mostrarse, ¿no? Allá, entonces, en este caso, la fuente de placer es la evacuación. Y es donde aparece el anal retentivo. En el caso de un anal retentivo, el placer yace al momento de llegar a retener las heces. Entonces el pequeñito que va al baño y la hace larga, ya siente placer. ¿Cómo tiende a ser? Demasiado placer a nivel anal, retentivo. Siente placer, tiende a ser obsesivo, tiende a ser celoso, así como no expulsa las heces, no deja ir a la pareja. Tacaño, sí, tacaño, ¿no? O muy ahorrativo. Vanidoso, ahí están los metrosexuales también, ¿no? Claro, ¿no? Posesivo, si no vas a ser mío, no serás de nadie, ¿no? Posesivos, entonces anal retentivo, ¿no? Retiene a la pareja, retiene el dinero. Pero también por otro lado aparece el anal expulsivo. ¿Dónde está el placer? Al momento de expulsar las heces. Entonces aquí, ¿qué estaría ocurriendo? Es más bien por el contrario, en vez de ser ahorrativo, es el despilfarrador. Aquel que gasta diestra y siniestra, ese es el despilfarrador. Llega a ser además también agresivo, ¿no? Por supuesto, llega a ser agresivo. Desordenado también, ¿no? Llega a ser desordenado, ¿no? Despilfarrador, agresivo, desordenado. A lo contrario, a un anal retentivo, ¿no? Por supuesto. Esta persona entonces llega a encontrarse también en estas condiciones, ¿no? Entonces llega a ser muy, muy desordenado, ¿no? No se acicala, no se preocupa por su imagen personal. Ese es el anal, entonces, expulsivo, ¿ya? Eso sería una fijación. Estamos hablando de, en el caso de una fijación. Muy bien, muchachos. Por otro lado, también encontramos en la etapa fálica. Esta se estaría dando de 3 a 5 o 6 años. Y en este campo es donde el placer está en los propios genitales. Por lo tanto, el pequeñito siente placer al tocarse el miembro viril. Juega con su pene en la ducha o en la tina donde mamá lo baña. El chiquito juega con su miembro viril, se jala, juega a la ruleta, qué sé yo, ¿no? Eso implicaría etapa fálica. Entonces ahí aparecería, ¿no? De 3 años a 5 o 6 añitos. La fuente dominante de placer son los propios genitales. En el caso de los varones va a ser el pene y en el caso de las niñas va a llegar a ser el clítoris. Siente placer entonces al momento pues, de tocarse, ¿no? Hay una tendencia a ser narcisista cuando hay una fijación aquí. Si hay demasiado placer, conlleva las conductas masturbatorias de manera muy, muy, muy asidua, pero también por otro lado llega a ser narcisista la persona, ¿no? Muy yoísta, quiere ser el centro de atención, así como también seducir y enamorar. ¿Eso también se da? Claro que sí, ¿no? Entonces una fijación a nivel anal, sí. Perdón, a nivel fálico, efectivamente.
A nivel fálico, entonces, la fijación tiene que ver con la seducción, ¿sí? La condición de poder enamorar, de poder manipular al sexo opuesto incluso, claro que sí, ¿no? Entonces, eso es lo que sucedería en este caso, ¿ya? En la etapa fálica. Pero también en la etapa fálica es donde estarían surgiendo los complejos, como el complejo de Edipo, el complejo de castración o el complejo de la envidia del pene. Freud decía que el complejo de Edipo se puede dar tanto en el varón como en la mujer, y es ahí donde aparece el complejo de Edipo y el complejo de Edipo femenino. Freud no utilizó el término del complejo de Electra, eso proviene más bien por parte de Jung, que fue su seguidor, su discípulo. Él fue el que popularizó el complejo de Electra, pero es a lo que Freud le llamaba el complejo de Edipo femenino. ¿Bien? Y eso ya lo habíamos comentado. Pero también el niño puede desarrollar el complejo de temor a que le puedan cortar o mutilar el miembro viril. Por enterarse el padre de los deseos hacia la madre, tiene miedo a que le puedan cortar el miembro viril, se llama complejo de castración. Él cree que así como las niñas no tienen miembro viril, es porque se las han cortado, dice Freud, y tiene temor que a él le pase lo mismo. En el caso de las niñas, ellas no tienen miembro viril. Ellas asumen entonces, a partir de eso, que como el miembro viril es símbolo de fuerza y de poder, entonces ellas deben de manifestar sumisión frente a los varones, el complejo de castración. Entonces, recordemos que estas expresiones además son en plena era victoriana, pues estamos hablando de 1900, estamos hablando del inicio del siglo XX, pero Freud lo consideraba de esa manera, ¿no? En la envidia del pene, esto se da en la mujer, pues obviamente porque el varón pues ya tiene, ¿no? Entonces, según Freud, creía que las niñas se podrían sentir también inferiores porque no se sienten completas, porque no tienen el miembro viril que tiene el varón. Y como es símbolo de fuerza, entonces ellas se sienten aminoradas por eso. Entonces, Freud decía de que ellas presentan una envidia, la envidia del pene. Y que eso haría que inconscientemente ellas desearan al hijo varón. ¿Por qué? Porque de esa manera, de ellas mismas, traería un miembro viril con el cual ella no nació, o mejor dicho, con el cual ella no presenta, ¿no? Entonces, esa sería la envidia del pene. Desde el punto de vista de Freud, entonces, estaría reflejándose esas características. Por otro lado, en la etapa de latencia, esto ocurre entre 5 o 6 añitos hacia los 12 años. Ocurre que disminuye la libido, la energía sexual. Entonces ya no hay placer, disminuye el placer. Entonces de esta manera disminuye la energía libidinal. Al disminuir la energía libidinal, entonces ya no hay gusto, ya no hay placer, no hay deseo. No, pues tiende a tocarse menos. Ajá. Y se asocia más hacia emprender, digamos, relaciones más sociales. Claro, ¿no? Aquí el pequeñito tiende a alejarse más bien de ellas. Les ha pasado tal vez como cuando han visto la fiesta de promoción de primaria, sexto de primaria, 11, 12 años. Los chiquitos, los niños por un lado y las niñas por otro lado. La profesora correteándolos. Niños, acérquense, vengan, oiga, tu pareja, para que bailen, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque no hay deseo, no hay atracción. Si mamá se encuentra con una amiga en el parque y la amiga tiene a su hija y ella tiene a su hijo, se encuentra con la amiga. ¿Qué tal, amiga? Hace tiempo que no te veo. Hola, ¿qué tal? Hijito, saluda a la niña. Y el chiquito, ¿pero por qué? No, ahí nomás. Hijita, dale su beso al niño, a tu amiguito, dale besito. Y la chiquita viene, ella me va avergonzada, ¿no? El varoncito se aleja, ¿no? Etapa de latencia, ¿no? Es la etapa de latencia. No disminuye la energía sexual, claro, ¿no? No hay pasión, no hay deseo, no hay atracción. Hasta que llega la etapa genital, que es donde emerge la libido, la energía sexual, y con ello, ¿qué trae? La atracción. Entonces, en la etapa genital se daría desde los 12 años en adelante. Aquí surge nuevamente la libido, la energía sexual. Aparece la madurez psicosexual, además, ¿no? Que conlleva la atracción hacia el sexo opuesto, como por ejemplo en este caso. Entonces, a la amiguita que rechazaba cuando tenía pues 6 años, 7 años, 8 años, ahora ya la ve diferente. Ajá. Ella se fue de viaje cuando cumplieron 10 años. 10 años después la vuelve a ver.
ella tiene 20, ajá, y ve que los años han sido muy generosos con ella. Entonces, de tal manera que este varoncito comienza a sentir ahora, pues, atracción hacia ella, ¿no? Claro. Ah, entonces, en este caso que surge, la etapa genital surgiría a través, pues, de la expresión de la atracción, el deseo, la pasión. Eso estaría dándose en la etapa genital, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, estos vienen a ser entonces expresiones de las etapas del desarrollo psicosexual de Freud. Pero Freud no solamente fue el único, no fue el único que llegó a establecer su propia explicación acerca de la personalidad, sino que también hubo otro enfoque, varios enfoques interesantes, ¿no? El conductismo consideraría que la personalidad no tiene que ser entendida como una etapa. Eh, la personalidad tampoco es entendida como un desarrollo, ¿no? Que se daría por etapas. No, simplemente es un conjunto de conductas aprendidas, decía Skinner. Albert Bandura consideraba que el aprendizaje tenía que ver más con un aprendizaje vicario, un aprendizaje basado en la observación, en la imitación, decía Bandura. Pero Maslow y Rogers pertenecen al enfoque humanista de la personalidad. Y es ahí donde nos vamos a centrar nosotros. Maslow afirmaba de que todo individuo es único y que es singular. Por lo tanto, no podemos hablar acerca de categorías cuando hablamos de personalidad. ¿Por qué? Porque así hablemos de un introvertido, dos introvertidos, tres introvertidos, los tres no van a ser iguales. Ah, entonces cada uno es único, es singular, decía Maslow. No podemos explicar el comportamiento de las personas bajo los mismos principios, entonces, mediante categorías determinantes, efectivamente. Cada quien tiene su forma muy propia de expresión. Sus principales aportes se orientaron hacia el desarrollo motivacional y la posibilidad de realizar el potencial humano en cada individuo. Es decir, Maslow se centra en la idea de que la personalidad está basada en una construcción de capacidades y potencialidades, buscando también satisfacer ciertas necesidades. Es el que plantea la pirámide de las necesidades, que eso también lo vimos en el tema de motivación. Bien, para esto entonces la psicología humanista difiere del pensamiento clásico analítico, o sea, del psicoanálisis, por su confianza en la naturaleza positiva del hombre. Recordemos que los psicoanalistas creían que el sujeto tenía alguna patología al final. Todos, no había persona mentalmente sana, todos tenían alguna patología. Y eso a partir de lo que ha experimentado desde su infancia. Ah, entonces tenía una idea más pesimista el psicoanálisis. Y también, por otro lado, Maslow le da valor hacia la autodeterminación. ¿Qué significa la autodeterminación? Hablar acerca de la autodeterminación es referirnos a que el individuo conduce su propio proceder. Esa es la autodeterminación. Ah, entonces cada uno es libre para poder llegar a definirse a sí mismo. Maslow está en contra, por eso, del psicoanálisis, porque el psicoanálisis sentencia la conducta del individuo, de tal manera que entonces es lo que lo ha llegado a definir el pasado. El pasado determina al individuo en su personalidad. Maslow estaba en contra de eso. Decía que cada uno es libre para poder elegir y decidir. Uh-huh. Los humanistas así provienen del campo de la educación y de la psicología, pero sus puntos de vista acentúan la importancia de la subjetividad, la experiencia singular del individuo, ¿no? Claro. ¿Y qué es lo que se busca? Que el individuo se desarrolle hacia la autorrealización. La espontaneidad, la creatividad, el desarrollo personal va a llegar a convertirse entonces en una expresión válida, ¿no? Algo muy importante. Para Diana Papalia, ¿no? También esto. Bien. Pero no fue el único humanista. Otro humanista, y del cual está en el prospecto, ¿quién es? Carl Rogers. Rogers se centró más bien en la idea del sí mismo. Él consideraba que la personalidad es lo que nos define. Pero sobre todo, ¿qué es lo que se busca determinar? Decía Rogers, el yo real. Todos necesitamos encontrar nuestro yo real para llegar a ser tal persona y sobre todo también para aceptarnos y valorarnos por lo que somos. El yo real es quienes somos nosotros, desligado de todo tipo de máscaras. Reconocía la existencia de un inconsciente también, pero en contra de lo que pensaban los psicoanalistas, debe haber una fuerza inconsciente que favorece sobre todo hacia los procesos motivacionales.
Y es aquello, por lo tanto, que nos impulsa, nos orienta hacia algo mejor para nosotros. El autoconocimiento y la autoobservación vienen a través de nuestras primeras experiencias y de la forma de cómo nos vemos también a nosotros mismos. La orientación de una terapia centrada en la persona es lo más importante, decía Roger, ¿no? Su enfoque así tiene como objetivo conseguir la congruencia a través de un método educativo no directivo. Método educativo así no directivo. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Un método educativo no directivo, ¿no? Significa que lo que busca es que la propia persona, el paciente, descubra en qué debería de mejorar por sí mismo. Eso es lo que planteaba Rogers, ¿ya? Entre sus conceptos más importantes, Rogers nos refiere acerca del sí mismo. El inicio del proceso de cambio se da cuando la persona reconoce quién es y qué desea cambiar y por qué razones, es decir, el contacto consigo mismo. Corresponde por eso a la autoconciencia, que permite al individuo saber reconocer sus propios aspectos emocionales y también actitudinales, ¿no? Implica un aspecto central para la toma de decisiones, la autodirección de la conducta y la autodeterminación en general. Entonces, el sí mismo es el encuentro que cada uno tiene con su propia persona, con su propio yo, y eso le permite obviamente adaptarse de una mucho mejor manera frente al medio, a través de la propia toma de decisiones. Pero también nos refiere acerca de la tendencia a la realización. Esto es lo que él consideraba como la fuerza de naturaleza inconsciente hacia la superación. Cuando un pequeño aprende a caminar o está desenvolviéndose en el caminar, se va a caer, pero también él mismo se levanta y sigue avanzando. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del hombre, está intrínseco el impulso que tiene para superarse. Corresponde al impulso innato que dirige a la persona entonces a mantener y mejorar su sí mismo. Abarca en diversas situaciones biológicas que le permiten mantenerse con vida y psicológicas, claro, para poder afrontar la adversidad. Adversidad como por ejemplo cuando a lo mejor una joven llega a caerse en plena competencia eh, de Olimpiadas. Por ejemplo, ¿no? Prepararse 4 años para que le venga a pasar esto, ¿no? Ay, es terrible, ¿no? Claro, una chica a lo mejor es atleta también, pero en un accidente automovilístico pierde una pierna. Entonces, eso no la doblegó, siguió avanzando, ¿no? Claro, entonces son eventos y avatares de la vida que uno tiene, pero aún así es capaz de poder levantarse y seguir adelante. Eso es por la tendencia a la realización. Es la fuerza que lleva al individuo hacia un sentido de perfeccionamiento y superación, que finalmente conduce hacia un sentido consciente de la realidad del individuo. Entonces el sujeto se va a llegar a enfrentar entonces al final consigo mismo, enfrenta sus temores. Cuando esto sucede, valoramos lo que somos y a eso le llama la consideración positiva. La valoración podemos llevarla hacia nosotros mismos o también hacia otras personas. Hay una consideración que le llama consideración positiva incondicional. Esta se da sin recibir algo a cambio. Por ejemplo, una mamá que acepta el síndrome de Asperger o autismo que tenga su niño. No por eso lo deja de amar menos, no. Brinda entonces, no por eso lo deja de amar, perdón. Brindada entonces sin que importe el comportamiento de las condiciones dadas, claro, ¿no? Sobre entonces también hacia uno mismo, ¿sí? El amor que uno presenta hacia sí mismo está relacionado con la autoestima. Pero también yo valoro algunas otras personas, claro, valoramos a alguien, tal vez por su talento, tal vez porque es un buen colaborador, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se le llama consideración positiva condicional. La consideración positiva en general se refiere a la valoración que nosotros atribuimos, ya sea hacia otra persona o hacia nosotros mismos. Finalmente, esto que nos ayuda a vivir plenamente. El funcionamiento pleno es el equilibrio acerca de todas las manifestaciones que tiene el hombre. Corresponde a las condiciones saludables en que el individuo expresa su existencia enfocado hacia la autorrealización. Desarrollan un equilibrio entre el reconocimiento de los aspectos favorables y desfavorables. Alguien que presenta un funcionamiento pleno se da cuenta de sus virtudes, pero también de sus defectos. Presenta un fuerte sentido de aceptación de todas las circunstancias que le tocan vivir, es decir, acepta lo bueno y lo malo que le toca vivir. La pandemia, la muerte de un ser querido. El funcionamiento pleno es aceptar y reconocer lo que nos está pasando, buscando adaptarse, obviamente. Desarrollan así un autoconcepto más realista acerca de sí mismo. Sí se puede realizar esto siempre y cuando confíe también en mí.
que le permite hacer frente a las situaciones complejas de la vida. Claro, ¿no? Un autoconcepto positivo, obviamente, nos permite llegar a afrontar adecuadamente nuestro entorno. Así, enfrentan los problemas poniendo en manifiesto sus potencialidades, centradas en la creatividad de forma libre y responsable. Entonces, como todos tenemos capacidades y potencialidades, podemos llegar a satisfacerlas, pero sobre todo teniendo en cuenta el funcionamiento pleno, la conciencia del sí mismo. Bien, entonces todo esto es lo que nos hace llegar a afrontar las situaciones de la mejor manera, asumiendo las condiciones que nos definen como somos y valorando en cada aspecto de nuestra vida cómo nosotros nos manifestamos. ¿Bien? Muy bien, chicos, hasta ahí vamos a llegar entonces el día de hoy. Ha sido todo un gusto haber compartido con ustedes como siempre y ya nos estamos viendo más bien para cualquier otra programación, pues, ¿no? Que esté realizando también la academia. Listo, muy bien, chicos, nos vemos entonces. Un abrazo para todos y que sigan teniendo una muy bonita semana, aprovechando obviamente a cada momento toda esta apreciación. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos, nos vemos. Entonces, cuídense mucho, que les vaya muy bien, éxitos y sigan dando lo mejor de ustedes. Nos vemos, muchachos. Chau, chau.